una cuchara de plata, mientras miraba por las ventanas panorámicas del Efiria Spa la ajetreada calle de San Francisco. El ajetreo y el bullicio de la mañana en el exterior contrastaban con el apacible ambiente del interior. Luces tenues, aroma a lavanda y música tranquila creaban una sensación de distanciamiento del mundo. Era el tipo de ambiente por el que los clientes estaban dispuestos a pagar sumas impresionantes. Señorita Drayton, los informes trimestrales están listos. Su ayudante Elaine colocó una carpeta ordenada sobre el escritorio. Los ingresos han aumentado un 23% respecto al año pasado. Gracias, Elaine. Y por favor, llámame Ruthie, sonrió. Para los documentos soy la señorita Drayton, pero para mis colegas soy Ruthie a secas. A pesar de llevar 7 años casada con Austin Crawford, en los círculos empresariales, Ruthie prefería utilizar su apellido de soltera. Un pequeño detalle que escondía un gran secreto. Su marido tenía una idea muy vaga de la magnitud de su negocio. Ruthie había abierto su primer salón, Efiria, hacía 9 años, antes incluso de conocer a Austin. Empezó con un pequeño local y 3 empleados. Ahora la cadena tenía 6 locales de primera en los mejores barrios de la ciudad y una plantilla de más de 100 empleados. Entre sus clientes había estrellas de Hollywood, políticos y hombres de negocios. La metodología de Ruthie combinaba prácticas orientales con los últimos tratamientos de belleza. Una propuesta única que los clientes adinerados pagaban sin dudarlo. Ruthie miró el reloj. Era casi mediodía. Recogió sus papeles en el bolso y se dirigió a la salida. Siempre intentaba llegar pronto a casa los viernes para preparar la cena a su marido. Una pequeña tradición que mantenía viva la ilusión de un matrimonio normal. Su Jaguar azul oscuro salió suavemente del aparcamiento. De camino a casa, Ruthie se detuvo en el mercado para comprar productos frescos. A Austin le encantaba su risotto de trufa, o más bien, solía hacerlo. Últimamente, apenas se daba cuenta de lo que comía. Al aparcar delante de una mansión de estilo victoriano en Pacific Heights, Ruthie se detuvo un momento, admirando las vistas. La casa blanca de 3 plantas con columnas y vidrieras, rodeada de un cuidado jardín, era su principal adquisición, comprada hacía 4 años. Oficialmente, Austin y ella la poseían juntos, pero en realidad, Ruthie la había pagado íntegramente y solo estaba registrada a su nombre. Se hizo el silencio en el vestíbulo. Ruthie se desnudó, dejando los zapatos en el suelo de mármol, y se dirigió a la cocina. Dispuso la comida, sacó el teléfono y envió un mensaje de texto a su marido. «Voy a preparar tu risotto favorito. ¿Te espero a las 7?» No hubo respuesta, aunque el mensaje había sido leído. Ruthie suspiró y puso música. Había conocido a Austin Crawford en un acto benéfico. Alto, de mirada penetrante y sonrisa encantadora, le había llamado la atención de inmediato. Analista de inversiones con buenas perspectivas, Austin tenía conversaciones interesantes y un gran sentido del humor. Su romance se desarrolló rápidamente y 6 meses más tarde se casaron. Al principio, Austin estaba orgulloso del éxito de su mujer, contaba sus logros a sus amigos, apoyaba sus nuevas ideas. Pero poco a poco algo cambió, especialmente tras la compra de la mansión. Como si cruzara el umbral de una casa lujosa, Austin se sintió su propietario en el pleno sentido de la palabra. Empezó a traer socios a la casa, a dar recepciones, refiriéndose despreocupadamente a nuestras inversiones y nuestros negocios. A Ruthie le hizo gracia esta transformación al principio, pero luego se dio cuenta de una tendencia inquietante. Austin creía realmente que su riqueza era un esfuerzo conjunto. Su sueldo, aunque no insignificante, era solo una fracción de sus ingresos. Al mismo tiempo, los gastos de su marido no dejaban de aumentar. Trajes caros, membresías en clubes de élite, golf de fin de semana con posibles inversores. El teléfono vibró. Un mensaje de Austin. «Llego tarde. Reunión importante con un cliente. No me esperes levantado». La tercera vez en una semana. Solía ocurrir una vez al mes, como mucho. Ruthie guardó el cuchillo y se apoyó en la mesa de la cocina. No era ingenua y sabía exactamente lo que estaba pasando. La cuestión era cuánto tiempo llevaba ocurriendo y hasta qué punto era grave. En el dormitorio, Ruthie abrió su ordenador portátil y se conectó al sistema doméstico inteligente. Revisar las grabaciones de las cámaras no formaba parte de su rutina,
pero ahora sentía la necesidad de aclarar las cosas. Hacía 15 días, cuando Austin también había trasnochado, la cámara de la entrada había grabado su regreso a las 3 de la madrugada. No estaba solo, una rubia delgada con un vestido rojo. No entraron, pero su despedida en el umbral fue más que elocuente. Ruthie cerró el portátil y se acercó a la ventana. San Francisco se extendía ante ella, brillando con las luces del atardecer. No sintió rabia ni desesperación, más bien una extraña desolación. 7 años de relación, y así como así, se acababa. Pero si Austin pensaba que ella iba a llorar y a rogarle que se quedara, estaba muy equivocado. Ruthie Drayton no se convirtió en una empresaria de éxito, dejando que sus emociones le nublaran el juicio. Siempre calculaba los riesgos y se preparaba para lo peor. No era casualidad que la mansión estuviera registrada solo a su nombre, al igual que los demás bienes. Ruthie fue al vestidor y sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. Mañana iba a tener una conversación muy seria con su abogado. Si sus sospechas se confirmaban y Austin tenía una aventura clandestina, quería estar preparada. Todos los medios eran buenos en la guerra y en el amor, pero Ruthie prefería los argumentos legales a las escenas emocionales. Después de todo, ella había construido su negocio desde cero y nadie, ni siquiera Austin, tenía derecho a reclamar los frutos de su trabajo. Por tercer lunes consecutivo, Ruthie cenó sola. El plato de Austin, cubierto con una tapa, se estaba enfriando en la mesa de la cocina. El reloj marcaba las 10 de la noche y no había llamada ni mensaje de su marido. Ruth hojeó mecánicamente las páginas de la revista, sin asimilar el contenido. Últimamente, esas tardes se habían convertido en algo habitual. Había empezado poco a poco. Primero retrasos poco frecuentes en el trabajo, luego cenas de negocios, después viajes repentinos a otras ciudades. Austin siempre ponía excusas, pero en sus ojos Ruthie veía algo nuevo. Una mezcla de culpa e indiferencia que le hacía sentir frío por dentro. El teléfono vibró. Un mensaje de Austin. No me esperes despierta. Voy a pasar la noche en casa de Phelps, discutiendo un nuevo proyecto. Hasta mañana. Phelps era un colega de Austin con el que estaban trabajando en algún tipo de trato. Ruthie nunca le había visto en persona. Tampoco había conocido a muchos de los otros personajes que Austin utilizaba para justificar sus ausencias. Ruthie no había pensado en ello antes. El trabajo de su marido había implicado constantes negociaciones, reuniones, análisis de mercado, pero ahora cada nuevo nombre despertaba sospechas. Ruthie dejó la revista a un lado y se acercó a la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, difuminando las luces de la ciudad. 7 años de matrimonio. ¿Realmente acabaría tan fácilmente? Al día siguiente, Ruthie telefoneó a su vieja amiga Nina. ¿Conoces a un buen detective privado?, le preguntó sin preámbulos cuando se encontraron en un pequeño café alejado del centro. Nina enarcó las cejas sorprendida, pero no hizo más preguntas. Eran amigas desde el instituto, y si Ruthie le pedía algo, debía de ser importante. La verdad es que sí. Doris Bryce, ex FBI, ahora en negocios privados. Reputación impecable, discreción total. Nina escribió su número de teléfono en una servilleta. Puedo decirles que eres de mi parte. Gracias. Y por favor, no digas ni una palabra a nadie. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sé para qué necesitas un detective. Nina le guiñó un ojo. Cuando Ruthie volvió a casa, encontró a Austin recogiendo sus cosas. Un viaje de negocios a Seattle, explicó brevemente, metiendo las camisas en su bolsa de viaje. Volveré el viernes. ¿Un cliente del sector tecnológico?, preguntó Ruthie tratando de mantener un tono de voz informal. Austin dudó un segundo, casi imperceptiblemente, pero Ruthie captó ese momento de incertidumbre. Sí, una startup de inteligencia artificial. Una inversión potencialmente interesante. Evitó mirarla y se concentró en hacer la maleta. En el pasado, antes de los viajes de negocios, Austin siempre había discutido los detalles del viaje con ella, a veces incluso aconsejándola sobre los tratos. Ahora, sin embargo, cada respuesta era breve, como si cortara la posibilidad de hacer más preguntas. Cuando Austin se marchó, Ruthie marcó el número de Doris Bryce. Nina Ellison te recomendó, dijo tras un breve saludo. Tenemos que vernos. Quedaron en verse al día siguiente en el despacho de Ruthie. En San Francisco,
sobre todo en los círculos empresariales. Todo el mundo se conocía. Doris era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y la aguda mirada de una persona acostumbrada a fijarse en los detalles. Escuchó a Ruth en silencio, tomando notas en un pequeño cuaderno. Mi marido, Austin Crawford, comenzó Ruthie. Sospecho que tiene una aventura. Necesito pruebas. ¿Cuáles fueron los indicios que le hicieron sospechar de la infidelidad?, preguntó Doris. Ausencias frecuentes, llamadas secretas, cambios en su rutina diaria. Solíamos cenar juntos los martes y jueves. Ahora siempre llega tarde. Hoy se suponía que estaba de viaje de negocios en Seattle hasta el viernes. Doris asintió. Empezaremos con la vigilancia. Veremos si realmente está en Seattle. Puede que necesitemos acceder a su agenda, sus itinerarios, sus transacciones financieras. ¿Tienes esa capacidad? Compartimos una cuenta bancaria, pero Austin usa una tarjeta de crédito personal. No hay acceso a su horario de trabajo. Ruthie hizo una pausa. No quiero hacer nada ilegal. No te preocupes, solo utilizamos métodos legales. Dame toda la información sobre Austin. ¿Dónde trabaja? Nombres de compañeros, lugares favoritos, hábitos y por supuesto tus sospechas sobre una posible otra parte. Ruthie le entregó a Doris una carpeta con fotos de Austin y una copia impresa de su horario aproximado. Hay algo más, añadió vacilante. Hace 2 semanas la cámara de nuestra casa lo captó despidiéndose de una rubia. Bastante íntimo. Eran sobre las 3 de la mañana. Doris se llevó un pendrive con la grabación. Estaremos en contacto. Si surge algo urgente, te llamaré inmediatamente. Si no, espere un informe completo en 10 o 14 días. Cuando el detective se marchó, Ruthie sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Y si se confirmaban las sospechas? ¿Y si Austin tenía una aventura clandestina? ¿Qué haría ella? Pasaron varios días de tensa expectación. Austin llamó desde Seattle, hablando de reuniones y negociaciones. Todo sonaba plausible. Ruthie contestaba con calma, hacía las preguntas habituales y mantenía la conversación. Desde fuera, seguían pareciendo la pareja perfecta. El viernes, cuando Austin tenía que volver, Ruthie recibió un mensaje de Doris. Tengo información, tenemos que vernos. Quedaron en una cafetería poco concurrida de las afueras de la ciudad. Doris llevó una carpeta con fotografías. Me temo que no son buenas noticias, dijo el detective. Su marido no estaba en Seattle. Ruthie tomó las fotografías en silencio. Mostraban a Austin y a una joven rubia entrando en el Hotel Fairmont, en el centro de San Francisco. La siguiente serie de fotos estaba tomada a la entrada de un restaurante caro. Después, un paseo por el paseo marítimo, una visita a una galería de arte. En todas las fotos aparecen cogidos de la mano, riendo, perfectamente felices. Se llama Verity Newsom, dijo Doris. 28 años. Trabaja en el mismo banco de inversión que su marido. Es analista junior. Llevan juntos unos 3 meses, quizá más. Ruthie miró las fotografías, sintiendo un extraño entumecimiento. Esperaba dolor, rabia, celos, pero solo sintió vacío y un ligero mareo. Hay algo más. Doris le entregó un pendrive. Son grabaciones de vídeo. Ayudarán a probar la aventura en los tribunales si llega el divorcio. Ruthie cogió el pendrive en silencio y se lo metió en el bolso. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Doris tras una pausa. Nada por ahora. Tengo que prepararme. Ruthie sacó su talonario de cheques. ¿Cuánto le debo? Después de pagar al detective, Ruthie no condujo hasta su casa, sino hasta la oficina. No estaba preparada para enfrentarse a Austin. No ahora, cuando las emociones podían anular la razón. En el despacho, Ruthie marcó el número de su abogado, Pierce Holden. Necesito una reunión. Hoy, si es posible. ¿Es algo urgente?, preguntó Pierce. Sí, es sobre el divorcio. Una hora más tarde, Ruthie estaba sentada en el despacho de Pierce, explicándole la situación. El abogado escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Tengo pruebas de la aventura, concluyó Ruthie, pero antes de tomar ninguna medida, quiero asegurarme de que mis bienes están protegidos. Pierce sacó una pesada carpeta del armario. Recuerdo bien su caso. Hemos tomado muchas disposiciones. Extendió los papeles sobre la mesa. En primer lugar, tienes un acuerdo prenupcial, según el cual en caso de adulterio de uno de los cónyuges,
El otro tiene derecho a una indemnización. En segundo lugar, la mansión te pertenece legalmente solo a ti, aunque Austin probablemente piense lo contrario. ¿Por qué pensaría eso? Porque cuando la compramos, hicimos el papeleo de una manera especial. Oficialmente, la propiedad fue comprada con fondos conjuntos, pero el dinero real vino de tus cuentas de negocios. Y luego te traspasamos el título de propiedad exclusivamente a ti. Se hizo discretamente, sin publicidad. Ruth asintió. Recordaba vagamente la maniobra legal. Entonces le había parecido una precaución, una póliza de seguro contra escenarios improbables. ¿Y los demás bienes? Coches, cuentas, negocios. La cadena de salones, Efiria, es toda tuya. Austin nunca tuvo participación en la empresa. Los coches también están registrados a su nombre. Los únicos bienes que tienen en común son una cuenta bancaria conjunta con un saldo de unos $30,000 y algunos bienes muebles de la casa. Ruthie se sintió aliviada. Al menos el aspecto financiero del asunto estaba bajo control. ¿Qué me aconseja ahora?, preguntó. Pierce se cruzó de brazos. Todo depende de sus objetivos. ¿Quiere un divorcio de alto nivel con acusaciones públicas? ¿O prefieres una separación tranquila con un mínimo de dramatismo? Ruthie dudó. No quería castigar a Austin ni humillarlo, sino protegerse a sí misma y a sus bienes. Prefiero una separación tranquila, pero con un acuerdo claro sobre quién se queda con qué. En ese caso, sugiero la siguiente estrategia. En primer lugar, asegúrese de que toda la documentación está en orden. Compruebe el testamento, las pólizas de seguro, las cuentas de inversión, cualquier lugar en el que Austin pueda figurar como beneficiario. Luego prepare los papeles del divorcio, pero no los presente de inmediato. Hable primero con su marido y explíquele la situación. Si está de acuerdo, bien. Si no, utilice las pruebas del adulterio. Ruth asintió. El plan tenía sentido, pero había otra cuestión importante. ¿Y si él intentaba impugnar la propiedad de la casa? Después de todo, oficialmente la habíamos comprado juntos. Pierce sonrió. Para eso tomamos precauciones hace 4 años. Sacó un documento de una carpeta. Mira esto. Es un anexo al contrato de compraventa principal. Según él, usted puso todo el dinero por la propiedad y Austin renunció a la propiedad a cambio de la opción de vivir aquí. Su firma está en cada página. No recuerdo que firmara un documento así, dijo Ruthie, sorprendida. Lo había firmado junto con un paquete de otros papeles cuando compró la casa. Probablemente ni siquiera leyó los detalles. La gente rara vez escudriña los documentos legales, sobre todo cuando es feliz y confía en su pareja. Ruthie sintió un ligero remordimiento de conciencia. ¿Había engañado a Austin? ¿Pero no la estaba traicionando ahora al engañarla con un colega más joven? No te preocupes, añadió Pierce, dándose cuenta de su vacilación. Es perfectamente legal. Has protegido tus intereses, eso es todo. Y como puedes ver, por una buena razón. Ruth asintió. El abogado tenía razón. Había ganado su fortuna trabajando duro, y nadie tenía derecho a quitársela, ni siquiera el marido en el que una vez había confiado. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Nada, respondió Pierce. Vive tu vida como siempre. No muestres que sabes lo de la aventura. Sigue reuniendo pruebas a través del detective. Mientras tanto, prepararé todos los papeles necesarios para el divorcio. Cuando estés lista para actuar, avísame. Cuando Ruthie volvió a casa, vio que Austin aún no había llegado. Subió a su dormitorio y permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. 7 años de matrimonio. Tantos planes, esperanzas, recuerdos juntos. Y así, sin más, todo se acababa. Su teléfono vibró, un mensaje de Austin. Vuelo retrasado. Llegaré mañana por la mañana. No me esperes despierta. Ruthie sonrió. El vuelo desde Seattle que nunca llegó. Se dirigió al vestidor, sacó la maleta de su marido y la abrió. Dentro las camisas y los pantalones pulcramente doblados olían a perfume caro de mujer. Claramente no era el suyo. En el fondo de la maleta, Ruthie encontró una cajita de terciopelo. Dentro había un collar de zafiros, no una baratija barata, sino una joya realmente valiosa. Ruthie sabía que no era para ella. En 7 años de matrimonio, Austin nunca le había regalado joyas. Lo consideraba una pérdida de dinero. Al parecer, las reglas eran diferentes para Verity. Tras dejar el collar en su sitio y cerrar el estuche,
Ruthie bajó al estudio. Sobre la mesa había un montón de papeles que necesitaban atención. El trabajo siempre había sido su salvación en tiempos de necesidad. Se sumergió en los informes, intentando no pensar en la traición de su marido y en lo que le esperaba. Por la mañana, Ruthie se despertó con el sonido del agua corriente. Austin se estaba duchando en el cuarto de baño contiguo. Se tumbó con los ojos cerrados, contemplando la conversación que se avecinaba. No, ahora no era el momento. Primero tenía que ultimar los preparativos, asegurarse de que todo el papeleo estaba en orden, y solo entonces tendría una confrontación. «Buenos días», dijo Austin saliendo del baño. «¿Qué tal la semana?» «Tranquila», respondió Rudy, con una sonrisa en la cara. «¿Qué tal Seattle? ¿Tuviste una buena negociación?» «Muy buena. Creo que el trato va a salir adelante». Austin evitó mirarla mientras rebuscaba en su armario una camisa nueva. Ruthie lo observó, fijándose en los detalles. Una corbata nueva que no había visto antes, unos gemelos caros, un cambio de su colonia habitual. Pequeñas señales de que su marido se estaba convirtiendo en un hombre diferente. Un hombre dispuesto a traicionar sin remordimientos. El miércoles por la noche, Ruthie estaba sentada en el salón, repasando los informes financieros de su negocio. El trimestre de primavera había sido un éxito, con unos ingresos un 18% superiores a los del año anterior. Tenía previsto abrir un séptimo salón Efiria en el lujoso barrio de Marín. El inmueble costaba una fortuna, pero la clientela prometía amortizarlo con creces. El sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio de la casa. Austin había vuelto antes de lo habitual, pasadas las 8 de la tarde. En las últimas semanas, rara vez había llegado a casa antes de las 11. «Hola», dijo Rudy, dejando los papeles a un lado. «Hoy has llegado pronto». Austin entró en silencio en el salón y se sentó en el sillón de enfrente. Su rostro parecía tenso, como si se estuviera preparando para una conversación desagradable. «Tenemos que hablar», dijo tras una pausa. Ruthie sintió que se le aceleraba el pulso. Había llegado el momento. El momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Por supuesto», respondió con calma. «Te escucho». Austin se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «No sé cómo decir esto más suave», dudó, buscando las palabras. «Creo que nuestro matrimonio está agotado». Ruthie lo miró en silencio, esperando a que continuara. No se lo iba a poner fácil. «En los últimos meses, he sentido que nos estamos distanciando», continuó Austin. «Tenemos intereses diferentes, objetivos diferentes. Apenas pasamos tiempo juntos». «¿De quién es la culpa?», preguntó Ruthie en voz baja. «Desapareces en el trabajo, vuelves a medianoche, te quedas a dormir en casa de tus amigos». «A eso me refiero». Austin se levantó de un salto de la silla. «Siempre me echas la culpa de todo, y tú siempre estás en tus salones todo el día, pensando en los negocios». Ruthie se encogió ante la falsa indignación de su voz. «Está fingiendo, intentando hacerla sentir culpable». «¿Y qué sugieres?», preguntó ella manteniendo la calma exterior. Austin respiró hondo, como si estuviera recuperando el juicio. «He conocido a otra mujer. Se llama Verity. Ella me entiende. Me hace sentir vivo». Ruthie esperaba que esas palabras dolieran, pero extrañamente solo sintió alivio. Por fin estaba saliendo. «Lo entiendo», dijo con voz firme. «¿Cuánto tiempo ha durado esto?» Evidentemente, Austin no esperaba una reacción así. Se había preparado para el escándalo, para las lágrimas, para las acusaciones, pero no para una aceptación tranquila. «Unos meses», admitió. «No quería mentirte, pero no sabía cómo decírtelo». «¿Así que no me mentiste? ¿Y el viaje de negocios a Seattle? ¿Y todas esas fiestas de pijamas en casa de amigos?» Austin bajó los ojos. «Vale, lo siento, pero entiende que no pretendía hacerte daño». Ruthie sonrió. «Claro que no. Eres muy amable». Hubo una pausa incómoda. Austin esperaba una reacción más violenta. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Ruthie. «¿Quieres el divorcio?» «Sí», asintió Austin. «Creo que sería lo mejor para los dos». Su seguridad casi hizo reír a Ruthie. Realmente creía que controlaba la situación, que era él quien tomaba la decisión. «Me doy cuenta de que esto es difícil para ti», continuó Austin en un tono que aparentemente le pareció comprensivo. «Pero siempre has sido fuerte.
Lo superarás. ¿A qué te refieres?, preguntó Ruthie entrecerrando los ojos. Austin empezó a pasearse por el salón, gesticulando como si estuviera explicando lo obvio. He pensado quedarme con la casa. Puedes encontrar un piso cerca para no tener que cambiar tu ruta al trabajo. Podríamos compartir los muebles, la vajilla. Dudó al ver la expresión de ella. ¿Qué? Continúa, dijo Ruthie, cruzando los brazos sobre el pecho. Es muy interesante. Solo intento organizar las cosas de forma que nos resulte cómodo a los dos. Austin se encogió de hombros. Verity se mudará conmigo, pero siempre puedes venir si necesitas algo. Seguimos siendo gente civilizada, ¿no? Ruthie no daba crédito a lo que oía. No solo la estaba dejando por otra, estaba planeando echarla de su propia casa y ponerle una amante. ¿Así que crees que me he convertido en una carga que hay que trasladar a un piso de vecinos para hacer sitio a tu nueva amante?, preguntó, sintiendo la rabia hervir en su interior. Yo no diría carga, empezó Austin, pero dudó. Aunque para ser sincero, sí, te has convertido en una carga para mí. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. He encontrado un sustituto para ti, y Verity me hace feliz. Realmente feliz, ¿y sabes? Ruthie le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Aquel hombre con el que había vivido 7 años hablaba ahora de ella como si fuera un trasto viejo que había que tirar. Lo entiendo, dijo ella sorprendida de su propia calma. ¿Entiendes? Austin pareció tranquilizarse. Entonces quizá deberíamos hablar de los detalles. He preparado una lista provisional del reparto de bienes. Ahora no, le interrumpió Rudy. Necesito tiempo para pensarlo. Volvamos a esta conversación dentro de un par de días. Austin frunció el ceño, pero luego asintió. De acuerdo. Puedo quedarme en casa de Verity mientras tú te adaptas. Se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Y Rudy, espero de verdad que sigamos siendo amigos. Ella solo le devolvió la sonrisa. Una sonrisa tranquila y enigmática que confundió claramente a Austin. Había esperado lágrimas y una súplica para quedarse, pero lo que obtuvo fue una extraña resignación. Cuando la puerta se cerró tras él, Ruthie por fin se permitió dar rienda suelta a sus emociones. Cogió una almohada y gritó contra ella, no de pena, sino de rabia e indignación. ¡Qué insolencia! ¡Qué arrogancia! De verdad creía que podía echarla de su vida, de la casa que había comprado con su propio dinero. Con calma, Ruthie marcó el número de Pierce. «Fue él», dijo en cuanto contestó el abogado. «Dijo que yo era una carga y que había encontrado un sustituto. Ahora planea echarme de mi propia casa y poner allí a su amante». «Eso es todo», dijo Pierce con curiosidad profesional en la voz. «¿Qué has dicho?» «He pedido tiempo para pensarlo. Quiero darles una sorpresa». «¿Cuál es el plan?» «Invitar a cenar tanto a Austin como a la tal Verity, y tomando una copa de vino, explicarles la situación de los derechos de propiedad». Pierce se rió entre dientes. «Arriesgado. Podría montar una escena». «Que lo intente. Después de todo, esta es mi casa». Ruthie pasó las siguientes 48 horas preparándose. Se reunió con Pierce, revisó de nuevo el papeleo, asegurándose de que cada letra era legalmente impecable. Luego visitó el banco, donde cambió el acceso a la cuenta conjunta. Ahora era necesaria la firma de los dos propietarios para retirar dinero. El viernes por la noche, Ruthie envió un mensaje de texto a Austin. «Lo he pensado mejor. Quedemos mañana a las 7 en casa para discutir los detalles. Puedes traer a Verity, ya que ahora forma parte de tu vida». La respuesta llegó casi al instante. «¿Estás segura? No quiero hacerte daño». «Absolutamente seguro. Os espero a las 2». Durante todo el día siguiente, Ruthie se preparó para la reunión. Pidió comida en el restaurante, eligió el vino, colocó las velas. Quería que la velada pareciera una reunión amistosa, hasta cierto punto. A las 7 en punto sonó el timbre. Ruthie abrió y saludó a sus invitados con una sonrisa serena. Austin parecía tenso, Verity francamente avergonzada. Era exactamente como aparecía en las fotografías, una rubia alta con aspecto de modelo, unos 10 años más joven que Ruthie. «Buenas noches», la invitó Ruthie con un gesto. «Adelante. Ruthie, esta es Verity». Austin intentó hacer una presentación formal, pero vaciló al darse cuenta de lo absurdo de la situación. «Encantado de conocerte», asintió Ruthie. «Pasa al comedor, todo está listo». Verity lanzó a Austin una mirada interrogativa.
claramente sin entender por qué la esposa que había dejado los aceptaba tanto a los dos. Durante la cena, Ruthie fue un dechado de hospitalidad. Mantuvo una conversación informal, preguntando a Verity por su trabajo e incluso bromeando. Austin se fue relajando poco a poco, decidiendo que Ruthie había aceptado realmente su relación y estaba preparada para un divorcio civilizado. Entonces, dijo Ruthie cuando pasaron al postre, hablemos de asuntos prácticos. Sí, claro, se enderezó Austin, preparándose para una conversación de negocios. He pensado que sería prudente que te mudaras dentro de un mes. Te dará tiempo a encontrar un nuevo lugar donde vivir. Ruthie sonrió. Me temo que no entiendes muy bien la situación, Austin. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Literalmente. Ruthie abrió la carpeta que tenía al lado y sacó un documento. Es un certificado de propiedad de la casa. Como puedes ver, soy la única propietaria. Austin cogió el papel con manos temblorosas. Debe de haber algún error. Compramos la casa juntos. No exactamente. Ruthie sacó otro documento. Esta es la escritura de compraventa. Y aquí está el apéndice que firmaste, renunciando a la propiedad a cambio del derecho a vivir aquí. Fíjate bien en la firma. Austin palideció al reconocer su propia letra. No recuerdo haber firmado eso, murmuró. Firmaste muchos documentos cuando compraste la casa. Ruthie se encogió de hombros. Supongo que no los leí con atención. Verity miró de uno a otro confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Lo que pasa, contestó Ruthie, es que Austin iba a desahuciarme de mi propia casa para trasladarte a ti. Una casa que pagué íntegramente con mi propio dinero y que legalmente solo me pertenece a mí. Austin se levantó de un salto de su asiento. Esto es manipulación. Tú lo has preparado todo. Cálmate y siéntate, dijo Ruthie con frialdad. Tengo algo más para ti. Sacó una carpeta de fotografías, las mismas que había hecho Doris. Austin y Verity en un restaurante, en un hotel, de paseo. Es ilegal, susurró Austin, mirando las fotos. ¿Me estabas siguiendo? Absolutamente legal, contestó Rudy. Y muy considerado por mi parte, sobre todo teniendo en cuenta esto. Puso el acuerdo prenupcial sobre la mesa. Artículo 7, cláusula tercera. En caso de adulterio, la parte culpable perderá el derecho a los bienes adquiridos conjuntamente. Verity palideció. Me has mentido, dijo mirando a Austin. Dijiste que no teníais un acuerdo prenupcial, que la casa sería tuya después del divorcio. No lo sabía, murmuró Austin. Ella lo preparó. Yo no he preparado nada, dijo Ruthie con calma. Solo estaba protegiendo mis intereses. Por cierto, aquí están las escrituras de los coches. También están a mi nombre. Y el extracto del registro mercantil. La cadena Efiria me pertenece solo a mí, y tú nunca has tenido parte en ella. Austin parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Se hundió en la silla, intentando comprender la situación. ¿Quieres decir que no tengo nada?, preguntó con voz ronca. Tienes tu sueldo y tus efectos personales, contestó Ruthie. Y por supuesto, la cuenta conjunta, que ahora tiene unos $30,000. La mitad de esa cantidad es tuya por derecho. Verity se levantó lentamente. Creo que será mejor que me vaya, dijo evitando la mirada de Austin. Este no es mi sitio. Espera, la agarró del brazo Austin. Podemos arreglarlo, conseguir un piso. ¿Con tu sueldo? Verity le soltó la mano. Me prometiste una mansión, coches, una vida de lujo, y ahora resulta que no tienes nada. Pero pensé, así es, lo hiciste. Verity alzó la voz. Ni siquiera sabías quién era el dueño de la casa en la que vivías. Cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Austin corrió tras ella, sin dejar de explicarle algo. Ruthie oyó su discusión apagada en el pasillo y luego el portazo. Verity se había ido. Austin volvió al comedor, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Estás satisfecha?, preguntó mirando a Ruthie. Lo has estropeado todo de un plumazo. ¿Yo? Ruthie enarcó una ceja. No fui yo quien engañó a mi marido. No planeé echarlo de su propia casa. Y desde luego no le dije a mi compañero que era una carga. Austin se sentó en silencio a la mesa, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Y ahora qué?, preguntó tras una larga pausa. Ahora recoge tus cosas y vete de aquí, contestó Ruthie. Te doy 2 días. ¿2 días? ¿Pero a dónde voy?
¿Quizá a casa de Verity? Ruthie sonrió. Aunque no creo que ella quiera verte ahora. Podrías conseguir una habitación de hotel o un cuarto en alguna parte. Ya no es mi problema. No puedes echarme a la calle, exclamó Austin. Este es nuestro hogar juntos. No, Austin. Este es mi hogar. Y la única razón por la que has permanecido en él tanto tiempo es por mi generosidad, la cual, por cierto, has agotado por completo. Austin la miró con incredulidad. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo. Siempre has sido tan suave, tan cariñosa. Sigo siéndolo, replicó Ruthie, solo que no con gente que me llama carga y me engaña a mis espaldas. Se levantó de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. 2 días, Austin, y quiero que me devuelvas las llaves de tu casa y de tu coche. También son mías. Austin se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Acababa de ser un hombre de éxito con una hermosa amante y brillantes perspectivas, y ahora estaba sin hogar, abandonado, perdido. Ruthie abandonó el comedor, dejándole solo con la conciencia de lo que había sucedido. Una extraña sensación de desolación se mezcló con la satisfacción. No sintió ningún regodeo, sino más bien tristeza por el hecho de que 7 años de relación hubieran terminado tan feamente. Ruthie subió al dormitorio y se asomó a la ventana. San Francisco se extendía ante ella, brillando con las luces del atardecer. En algún lugar, entre esas luces, le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de ocultar su poder. La mañana siguiente al desenmascaramiento, recibió a Ruthie en silencio. Austin no había vuelto por la noche, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sola en su cama, saboreando la amplitud y la posibilidad de no tener que fingir estar dormida cuando su marido llegara pasada la medianoche, empapado en perfume ajeno. El sueño fue profundo y reparador, sin sueños inquietantes ni la anticipación subconsciente del chirrido de la puerta. Ruthie se estiró en la cama, mirando la luz del sol que entraba por las ventanas panorámicas del dormitorio. En la mesilla de noche estaban los documentos que había enseñado ayer a Austin y Verity. La prueba de que la casa, los coches, el negocio, todo le pertenecía solo a ella. Cerca estaban las fotografías que habían captado la traición de su marido. Ahora, a la luz del día, todo lo de la noche anterior parecía un espectáculo surrealista. Cuando bajó a la cocina, Ruthie encontró los platos de la cena de la noche anterior todavía sobre la mesa. 3 platos, 3 vasos, sobras. No solía irse a la cama sin ordenar la casa, pero anoche el agotamiento emocional se había apoderado de ella. Mientras preparaba café, Ruthie oyó abrirse la puerta. Pasos en el pasillo y Austin apareció en el umbral de la cocina, arrugado, con los ojos enrojecidos y la misma ropa que ayer. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Ruthie, todavía preparando el desayuno. En el coche, respondió él con voz ronca. He dormido en el asiento trasero de la oficina. Ruthie asintió en silencio, sin dejar de cortar la fruta para el batido. Ruthie, tenemos que hablar, se adelantó Austin. Así no fue como salió ayer. ¿Cómo iba a salir? Ruthie se volvió hacia él. Me dices que soy una carga. Me echas de mi propia casa. ¿Y yo acepto tu decisión? Me equivoqué. Austin bajó la cabeza. Cometí un terrible error. ¿Del que solo te diste cuenta cuando descubriste que yo era el dueño de la casa? Ruthie sonrió. Qué asombrosa coincidencia. Austin negó con la cabeza. Esa no es la cuestión. Llevo toda la noche pensando. Verity me dejó en cuanto se enteró de que no era tan rico como ella creía. Y tú, siempre estuviste ahí para mí, apoyándome incluso cuando no lo merecía. Y por eso pensabas que yo era una carga, asintió Ruth. Muy lógico. He dicho una estupidez de la que ahora me arrepiento. Austin dio otro paso hacia ella. Dame la oportunidad de compensarte. 7 años no se pueden tirar por la borda así como así. Ruthie lo miró con incredulidad. Ayer mismo este hombre estaba dispuesto a echarla de su propia casa y hoy habla del valor de su relación. ¿Y Verity?, preguntó ella. ¿Tu verdadero amor, con el que te sientes vivo? Austin arrugó la nariz como si le doliera una muela. Fue un flechazo, un error. Ella no era como tú. Lo único que quería era dinero y estatus. ¿Y no te diste cuenta hasta anoche? Ruthie negó con la cabeza. Qué oportuno.
Rodeó la isla de la cocina y se dirigió hacia el comedor, empezando a retirar de la mesa los platos de anoche. Austin la siguió. Hablo en serio, Ruthie. Me he dado cuenta de mi error. Empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Ruthie se volvió hacia él. ¿Después de acostarte con otra mujer durante meses? ¿Después de llamarme una carga? ¿Después de que fueras a echarme de mi propia casa? No era yo mismo. Austin extendió las manos. La aventura me había nublado el juicio, pero ahora lo veo claro. Te quiero. Siempre te he querido. Ruth rió, una risa amarga e infeliz. Tú no me quieres, Austin. Amas el estilo de vida que te proporciono. La casa lujosa, los coches caros, el estatus elevado. En cuanto te diste cuenta de que solo lo conseguías a través de mí, te diste cuenta de tu error. Qué predecible. Ella siguió recogiendo los platos, ignorando sus intentos de ayudar. Dame la oportunidad de demostrarte que te equivocas, insistió Austin. Podemos ir a un consejero matrimonial, empezar la terapia. No lo entiendes. Ruthie dejó una pila de platos sobre la mesa de la cocina. No se trata de que me hayas engañado. Es que querías usarme y luego tirarme. No me veías como una persona, solo como una función que debía ser sustituida por una versión más joven y atractiva. Austin se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras para objetar. Tienes 2 días para hacer las maletas y marcharte, continuó Ruthie. Puedes llevarte toda la ropa, los efectos personales y el equipo de trabajo. Los muebles, los electrodomésticos y el material artístico se quedan. Los he pagado yo. ¿2 días? Austin parecía perdido. Pero, ¿a dónde voy a ir? Eso ya no es problema mío, se encogió de hombros Ruthie. Búscate un piso. Con tu sueldo podrías encontrar algo decente. Ruthie, por favor. Austin hizo un gesto de súplica. No lo hagas. Me he portado fatal contigo, lo admito. Pero ¿de verdad puedes borrar 7 años de matrimonio así como así? Yo no he puesto fin a nuestro matrimonio, replicó Ruthie con calma. Lo hiciste cuando me llamaste carga. Pasó junto a él hasta el salón y encendió el teléfono. 3 llamadas perdidas de Pierce y un mensaje de Doris. Austin le pisaba los talones y seguía hablando de su amor, sus remordimientos y su deseo de arreglar las cosas. Ruthie escuchaba a medias, respondiendo a los mensajes. ¿Puedes oírme? Austin ya no podía más. Te estoy diciendo que te quiero. Puedo oírte, asintió Ruth. Pero no me lo creo, y francamente, aunque lo hiciera, no cambiaría nada. No puedo estar con un hombre que cree que soy una carga. Sonó el teléfono y el nombre de Verity apareció en la pantalla. Ruthie enarcó las cejas, sorprendida. ¿Tu exnovia? Le enseñó la pantalla a Austin. Me pregunto por qué me llama. Austin se puso pálido. No contestes, dijo rápidamente. Podría decir algunas cosas. Ruthie contestó y puso el altavoz. Hola, Verity, dijo con calma. ¿A qué debo el honor? ¿A Ruthie? La voz de Verity sonaba tensa. Ya, quería disculparme. No me había dado cuenta de que no sabías nada de nosotros. Austin dijo que vosotros dos decidisteis separaros hace mucho tiempo, que solo vivíais bajo el mismo techo por costumbre. Ruthie lanzó una mirada a su marido, que murmuró en silencio. «Ah, sí», volvió a preguntarle. ¿Qué más había dicho? Que la casa era suya, que pagaba la hipoteca, que después del divorcio recibiría una generosa indemnización y se mudaría. Verity tartamudeó. No quería romper la familia de otra persona, pero fue tan convincente. Ya veo, asintió Ruthie. Puede ser persuasivo cuando quiere. Hay algo más, continuó Verity. Me ofreció dinero para que volviera con él. Dijo que tenía acceso a tus cuentas, que podría retirar una gran suma antes de que sospecharas nada. Ruthie se quedó paralizada, mirando a Austin, que negaba furiosamente con la cabeza. Gracias por el aviso, dijo ella. Agradezco tu sinceridad. Siento cómo han acabado las cosas, añadió Verity. Espero que encuentres a alguien que te aprecie de verdad. Ruthie terminó la llamada y se volvió lentamente hacia su marido. ¿Acceso a mis cuentas? Preguntó en voz baja. ¿De verdad, Austin? Está mintiendo, exclamó él. Intenta ponerte en mi contra. ¿Por qué iba a hacer eso? Vosotros dos rompisteis. Por venganza.
Está ofendida porque no soy tan rico como ella creía. Ruthie negó con la cabeza. Me alegro de que las cosas hayan salido así. Ahora puedo ver tu verdadero yo, sin máscaras ni fingimientos. Y no es nada impresionante. Cogió el teléfono y marcó un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Austin. Llamo al banco, cambiando las contraseñas y el acceso a todas las cuentas. Por si acaso. ¿No te fías de mí? Había auténtica indignación en su voz. Ruthie se echó a reír. Después de todo lo que ha pasado, ¿sigues preguntando por la confianza? Después de hablar con el banco, Ruthie se dirigió a la oficina. Austin la siguió, sin dejar de inventar excusas y convencerla de su amor. Sus palabras se fundían en un monótono torrente que ella había aprendido a bloquear. En el despacho, Ruthie abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Austin. Una demanda de divorcio, contestó Ruthie. Pierce la había preparado con antelación. Solo tengo que firmarla y enviarla. Ruthie, por favor, no lo hagas. Austin la agarró de la mano. Danos otra oportunidad. Por todo lo que ha pasado entre nosotros. Ruthie le soltó la mano. Ya no hay nada entre nosotros, Austin. Tú mismo lo has estropeado. Se sentó a la mesa y empezó a hojear los papeles. Austin se quedó de pie a su lado, sin saber qué más decir o hacer. Al menos déjame quedarme unas semanas hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir, pidió finalmente. 2 días, repitió Ruth sin levantar la cabeza de los papeles. Dentro de 48 horas. Entonces cambiaré las cerraduras. Austin abrió la boca para objetar, pero cambió de opinión y salió en silencio del despacho. Ruthie le oyó subir las escaleras hacia el dormitorio, probablemente para empezar a hacer las maletas. Al quedarse sola, por fin se permitió bajar los hombros y exhalar. Un torbellino de emociones contradictorias se agitaba en su interior. Por un lado, el dolor de la traición y la decepción hacia el hombre al que había confiado 7 años de su vida. Por otro, el extraño alivio de no tener que fingir, de ocultar sus éxitos, de mantener la ilusión de una relación igualitaria. Esta vez sonó el teléfono. Pierce. ¿Cómo fue el enfrentamiento?, preguntó el abogado sin preámbulos. Exactamente como usted predijo, respondió Ruthie. Primero el shock, luego los intentos de manipulación, ahora las súplicas de perdón. ¿Y Verity? Huyó en cuanto supo la verdad. Y hoy me ha llamado para avisarme de que Austin iba a vaciar mis cuentas. ¿Te lo puedes creer? Pierce silbó. Me aseguraré de que todos tus bienes estén bien protegidos. ¿Y la petición de divorcio? La firmaré hoy. ¿Estás seguro? Se podía oír la cautela en la voz de Pierce. A veces hay que tomarse un momento, pensar bien las cosas. Ya he pensado bastante, lo interrumpió Ruthie. Austin había mostrado su verdadera cara. No quiero perder ni un día más de mi vida con él. Tras la conversación con el abogado, Ruth salió al jardín. El sol de abril iluminaba suavemente los cuidados parterres y los arbustos ornamentales. Le encantaba este jardín. Se dejaba el alma en él y pasaba aquí las tardes después de los ajetreados días de trabajo. A veces Austin le hacía compañía, pero la mayoría de las veces estaba sola. Ahora, mirando las flores en flor, Ruthie se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo viviendo una vida separada de su marido, pero no se lo había confesado a sí misma. El sonido de unos pasos la hizo volverse. Austin estaba en la entrada del jardín, con una caja en la mano. He empaquetado algunas cosas, dijo. ¿Puedo dejarlo aquí hasta que encuentre un sitio donde vivir? Puedes meterlas en el garaje, asintió Ruthie. Deja una plaza libre para mi coche. Por supuesto. Austin se movió de un pie a otro. Ruthie, sé que he hecho un desastre irreparable, pero quiero que sepas que, pasara lo que pasara, te quería, a mi manera. Ruthie lo miró durante un largo instante. Era el hombre con el que había vivido 7 años y, sin embargo, era un completo desconocido. ¿Cuándo se había desenamorado de él? Quizá en el momento en que detectó los primeros signos de infidelidad, o antes, cuando se dio cuenta de que él se apropiaba de sus éxitos, o tal vez el amor nunca existió, solo el apego, la costumbre, el miedo a la soledad. Quiero que seas feliz, Austin, dijo por fin, pero no conmigo ni a mi costa. Austin asintió y se dirigió al garaje. Ruthie volvió a contemplar el jardín, sintiéndose extrañamente tranquila. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante. El proceso de divorcio, los posibles intentos de Austin de impugnar su propiedad,
los inevitables cotilleos en su círculo social. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio por no tener que seguir fingiendo. Por la noche, Ruthie llamó a su vieja amiga Nina. Se acabó, dijo cuando Nina contestó. He echado a Austin. Por fin, exclamó. Llevo años esperando este momento. ¿Qué? Se sorprendió Ruthie. Nunca dijiste que no aprobaras nuestro matrimonio. ¿Qué se suponía que tenía que decir? ¿Tu marido es un narcisista que se aprovecha de tu dinero y tu éxito? Te habrías ofendido. Ruthie guardó silencio un momento, considerando las palabras de su amiga. ¿Por qué no lo había visto antes?, preguntó en voz baja. Porque no querías verlo, respondió Nina en voz baja. Te creaste la imagen de un matrimonio perfecto y tú misma creíste en ella. Ahora tienes que aceptar la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que eres una mujer fuerte y triunfadora que se merece un compañero igual de fuerte y triunfador. No un parásito que lleva años viviendo a tu costa. Ruthie suspiró. Suena cruel, pero probablemente tenga razón. Siempre tengo razón, rió Nina. Ahora cuéntamelo todo con detalle. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo la tal Verity? Ruthie sonrió, acomodándose en la silla. Hablar con su amiga era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad para hablar, para dar sentido a lo que había pasado, quizá incluso para reírse de lo absurdo de la situación. Por la noche tumbada en la cama, Ruthie escuchaba los sonidos de la casa. Austin dormía en el dormitorio de invitados. Ella le había permitido quedarse los 2 días, pero le había prohibido entrar en el dormitorio que compartían. Ahora, en la tranquilidad de la noche, se dio cuenta por primera vez de que su matrimonio había terminado. 7 años eran una parte importante de la vida. Había habido momentos felices y penas compartidas entre los dos, y pequeñas tradiciones que habían creado juntos. Extrañamente, la idea de que Austin pronto estaría fuera de su vida para siempre no le causaba tristeza, sino una tranquila alegría. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años por fin se le cayera de los hombros. Se acabó fingir que tenía menos éxito para no herir su frágil ego. Se acabó fingir que su relación era perfecta. Se acabó el hacer la vista gorda ante su coqueteo con otras mujeres, justificándolo como un rasgo de carácter. Ruthie se puso de lado, mirando fijamente a la oscuridad. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa. Fuera como fuera su nueva vida sin Austin, sería real, sin máscaras, sin fingimientos, sin necesidad de mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. Exactamente a las 10 de la mañana, como habían acordado, Austin se plantó en el pasillo con 2 maletas y una mochila. Tenía un aspecto arrugado y cansado. Estaba claro que los 2 últimos días no habían sido fáciles para él. Ruthie lo observó echar un último vistazo a la casa, como si intentara memorizar todos los detalles. ¿Has hecho las maletas?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Solo lo imprescindible, respondió Austin. El resto está en el garaje, como dijiste. Lo recogeré cuando encuentre un lugar permanente donde vivir. Ruth asintió. No se regodeaba al ver a su derrotado marido, pero tampoco sentía lástima. Había una extraña sensación de vacío, como si no fuera el hombre con el que había vivido durante 7 años, sino un desconocido compañero de viaje con el que casualmente habían compartido un compartimento de tren. Aquí están las llaves de casa y del coche. Austin colocó el manojo en la consola del pasillo. Y una tarjeta de crédito de nuestra cuenta conjunta. Ya hace días que no la uso. Gracias. Ruthie cogió las llaves, pero se quedó con la tarjeta. Puedes quedártela. Hay unos 30,000 en la cuenta. La mitad es tuya por derecho. Al principio te vendrá bien. Austin parecía sorprendido. Pero pensaba, después de todo lo que había hecho. Es irrelevante. Ruthie se encogió de hombros. El dinero de la cuenta conjunta lo ganamos los dos. No voy a privarte de tu parte. Austin cogió la tarjeta en silencio y la guardó en la cartera. ¿Y el divorcio?, preguntó tras una pausa. Pierce tiene todos los papeles listos. Ya conoces mis condiciones. Me quedo con la casa, el negocio, los coches y todas las demás propiedades que compré con mi propio dinero. Tú te quedas con tus efectos personales y la mitad de la cuenta conjunta. Si estás de acuerdo, firmarás los papeles sin juicio. Si no, nos veremos en el juzgado. Austin suspiró. Firmaré.
No quiero alargar este proceso. Ruth asintió, sintiéndose ligeramente aliviada. A pesar de la traición de Austin, ella no quería pasar meses en litigios. Me pondré en contacto contigo a través de Pierce cuando los papeles estén listos, dijo. Austin cogió sus maletas, pero se detuvo en la puerta. Sabes, dijo sin volverse, sí que te he querido. Quizá no de la forma que te mereces, pero lo hice. A mi manera. Lo sé, contestó Rudy. Adiós, Austin. Él asintió y salió sin mirar atrás. Ruthie cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella. Era una sensación extraña. Debería haberse sentido triste, pues acababa de llegar al final de una etapa importante de su vida. Pero en lugar de eso se sintió aliviada y ligera, como si hubiera soltado una pesada mochila después de una larga caminata. De repente, la casa le pareció enorme. 3 plantas, 7 dormitorios, un estudio, una biblioteca, un jardín de invierno. Un espacio diseñado para una familia, para los futuros hijos con los que Austin y ella habían soñado. Ahora ella era la única que vivía aquí. Ruthie recorrió las habitaciones, abriendo las ventanas, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol. Los olores de la primavera llenaban la casa. Las magnolias que florecían en el jardín, la hierba recién cortada, la ligera brisa marina que llegaba incluso hasta aquí, a Pacific Heights. En el dormitorio, Ruthie abrió el armario donde solía colgar la ropa de Austin. Las perchas vacías parecían extrañas, rompiendo la simetría habitual. Pasó la mano por encima de sus vestidos y trajes, reflexionando sobre lo rápido que los hábitos cambian la percepción. Un armario vacío le parecía mal simplemente porque estaba acostumbrada a verlo lleno. Ruthie bajó a la cocina, preparó té y se sentó junto a la ventana a contemplar el jardín. Se había invertido mucho esfuerzo en crear este espacio. No solo dinero, sino tiempo, energía y amor. Cada arbusto, cada flor se había elegido con esmero. Austin apenas participaba en el jardín, lo consideraba trabajo de mujeres. Y sin embargo, seguía diciendo, nuestra casa, nuestro jardín, nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué permitía que él se considerara socio igualitario en su bienestar económico? ¿Por qué no insistía en reconocer su mérito, su contribución? Quizá fuera una cuestión de educación. Los padres de Ruth, aunque progresistas, pertenecían a una generación en la que un matrimonio de éxito solía significar una esposa modesta y comprensiva. Su madre, una cirujana de talento, siempre se mostró públicamente a favor de su padre, profesor de economía. Solo en el círculo familiar estaba claro quién tomaba realmente las decisiones clave. O tal vez se debiera a la modestia natural de Ruth. Nunca buscó el reconocimiento público. Prefería el éxito silencioso pero real a los logros ruidosos pero vacíos. Incluso en los negocios, permanecía en la sombra, dejando que los gerentes de los salones fueran las caras públicas de Efiria. O tal vez era más sencillo. Simplemente quería a Austin y no quería que se sintiera inferior a su lado. Su autoestima siempre había sido frágil, sobre todo cuando se trataba de logros profesionales. Los 2 últimos años, en los que sus colegas más jóvenes le habían rechazado para un ascenso, habían sido especialmente difíciles. Austin se había vuelto irritable y a menudo se quejaba por nada. Ruthie dio un sorbo a su té, que ya se había enfriado. No importaban las razones. Lo que importaba era que ya no se permitiría disminuir sus propios logros en aras de la comodidad de otra persona. Se acabó el ocultar sus éxitos, el fingir ser menos capaz de lo que realmente era. A partir de ese día, viviría su vida al máximo, sin importarle los complejos de los demás. Sonó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre de Liam Thorne, su socio. Se habían conocido hacía 5 años en una conferencia sobre gestión empresarial. Liam, propietario de una cadena de cafés ecológicos, se había interesado por su enfoque de la gestión de recursos humanos. Intercambiaron contactos y desde entonces mantienen una relación profesional. Comparten experiencias y a veces organizan campañas de marketing conjuntas. Los clientes de Efiria recibían descuentos en los cafés de Liam y los visitantes de sus establecimientos recibían ofertas especiales en los spas de Ruthie. Liam, hola, respondió ella, distraída de sus cavilaciones. Hola, Ruthie. Ayer te perdiste la reunión de la asociación empresarial. ¿Va todo bien? Ruthie suspiró.
Con el ajetreo de los últimos días, se había olvidado por completo de la reunión mensual de la asociación empresarial. Lo siento, problemas personales. No es nada grave, añadió, aunque el divorcio no era nada. Lo comprendo, Liam sonó comprensivo. Solo quería asegurarme de que estabas bien, y también decirte que en la reunión hablamos de la posibilidad de hacer un acto benéfico juntos. Pensé que podría interesarte. Sí, por supuesto. Ruth se enderezó cambiando al modo de negocios. Cuéntame más sobre ello. Liam le explicó la idea. Organizar una jornada de salud y belleza para niños desfavorecidos. Su cafetería proporcionaría comida sana. Los salones de Ruthie ofrecerían tratamientos básicos de belleza y consejos sobre aseo personal. Y otros miembros de la asociación proporcionarían entretenimiento, regalos y talleres educativos. Suena muy bien, dijo Ruthie tomando notas. Estoy totalmente interesada. ¿Para cuándo está previsto el evento? Dentro de un mes, si tenemos tiempo para prepararlo. ¿Por qué no discutimos los detalles durante la cena? Esta noche estoy libre. Ruthie dudó un momento. En condiciones normales, habría declinado educadamente la invitación, sugiriendo que se reunieran en la oficina en horario de oficina. Pero ahora la perspectiva de pasar la noche en una casa vacía, sola con los pensamientos de su matrimonio roto, no le atraía. Me encantaría, respondió ella. ¿Te parece bien a las 8 en la acuarela? Perfecto. Nos vemos entonces. Al terminar de hablar, Ruth sintió una ligera punzada de duda. ¿Se había precipitado al aceptar la cena? Austin acababa de irse hacía un par de horas y ella ya estaba concertando una cita con otro hombre. Aunque, por supuesto, se trataba de una cena de negocios, no de una cita. Aún así, algo en la entonación de Liam hacía pensar que veía la reunión de otra manera. Hacía 5 años que se conocían, pero siempre habían mantenido las distancias. Ruthie estaba casada, Liam estaba divorciado y se rumoreaba que no estaba interesado en una relación seria. Si fuera sincera consigo misma, admitiría que siempre le había parecido atractivo, no solo en apariencia, sino como persona. Inteligente, exitoso, con un gran sentido del humor, era todo lo contrario a Austin. Nunca presumía de sus logros, nunca se atribuía el mérito de los logros de los demás, nunca intentaba dominar la conversación. Ruthie alejó esos pensamientos. No era el momento para una nueva relación. Necesitaba concentrarse en los negocios, en restablecer su equilibrio emocional, en replantearse las prioridades de su vida. Además, el divorcio aún no era oficial. Solo de pensarlo se sentía incómoda. Se levantó decidida y se dirigió a la oficina. El trabajo siempre había sido su salvación en tiempos de necesidad. Sumergirse en cifras, informes y planes de desarrollo la distraía de la angustia emocional. Ruthie pasó el resto del día frente al ordenador, revisando las finanzas de los salones y planificando la apertura de un séptimo. Hacía tiempo que le había echado el ojo al distrito de Marina, donde vivían muchos clientes potenciales, pero carecía de servicios de spa de primera calidad. Ahora que no tenía que coordinar cada decisión con Austin, podía actuar con más rapidez y decisión. Esa noche, mientras se preparaba para cenar con Liam, Ruthie se sorprendió a sí misma eligiendo su atuendo y sus joyas con más cuidado que de costumbre. Austin casi nunca se fijaba en lo que llevaba puesto, a menos que se tratara de una recepción formal en la que su aspecto pudiera afectar a su reputación. Ruthie llegó al watercolor justo a las 8. Liam ya la estaba esperando en la entrada. Un hombre alto y elegante vestido con un traje gris, con unas ligeras canas en las sienes que no hacían más que aumentar su encanto. «Estás preciosa», le dijo, saludándola. «Gracias», sonrió Ruthie. «A ti también». Durante la cena discutieron sobre el próximo acto benéfico. Intercambiaron noticias de la comunidad empresarial, hablaron de las últimas tendencias en la industria de la belleza y los alimentos saludables. Ruthie sintió que la tensión de los últimos días la abandonaba poco a poco. Era fácil hablar con Liam. Sabía escuchar, hacía preguntas interesantes, compartía su propia experiencia sin amonestar ni alardear. «Quería preguntarte», dijo Liam cuando terminaron el postre, «¿por qué dejas que tu marido se haga pasar por copropietario de Efiria cuando en realidad eres la única propietaria de la cadena?» Ruthie lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?»
Compruebo los registros públicos de las empresas antes de empezar a cooperar. Se encogió de hombros Liam. El registro muestra que Ruthie Drayton es la única propietaria de todos los salones. Pero en los eventos, Austin siempre hablaba de nuestro negocio. Ruthie dio un sorbo a su vino, ordenando sus ideas. Hemos roto, dijo al fin. O mejor dicho, él se ha ido con otra mujer. Recogió sus cosas esta mañana y se mudó. Lo siento, dijo Liam con cara de dolor. No lo sabía. No pasa nada. Es lo mejor. Intentó sonreír Ruthie, pero no fue muy convincente. No tienes que contestar si no quieres, dijo Liam después de una pausa. Pero siempre me he preguntado por qué una mujer inteligente y de éxito como tú soportaba este tipo de comportamiento. Se apropiaba literalmente de tus logros en cada reunión de negocios. Ruthie suspiró. No sé. Quizá no quería herir su ego. Quizá era más fácil no destruir la ilusión de un matrimonio perfecto. Sacudió la cabeza. De todos modos, eso es pasado. Ahora solo soy responsable de mí misma. Liam sonrió. Eso es estupendo, aunque siempre te he admirado. Tu inteligencia, tu autosuficiencia. Incluso cuando dejabas que Austin hablara por ti, era obvio para todos quién era el verdadero motor de vuestro tándem. Todos menos yo, sonrió Ruthie con tristeza. A veces somos los últimos en conocer la verdad sobre nuestras propias vidas, dijo Liam filosóficamente. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, sin compromisos, sin fingimientos. Hablaron durante mucho tiempo, del divorcio de Ruthie, de la separación de Liam de su mujer hace 3 años, de lo difícil que era encontrar una verdadera relación de pareja en la que ambos valoraran los logros del otro en lugar de competir o suprimirlos. Cuando salieron del restaurante, la noche de San Francisco les recibió con una brisa fresca procedente de la bahía. Liam se ofreció a acompañar a Ruthie hasta su coche. Gracias por lo de esta noche, dijo ella cuando llegaron al aparcamiento. Ha sido un placer. Igualmente, sonrió Liam. ¿Lo repetimos? No para hablar del acto benéfico, sino... ¿como amigos? Ruthie sintió una ligera agitación. La sugerencia era inocente, pero ambos sabían lo que había detrás. Me encantaría, respondió ella. Pero no tengamos prisa, ¿de acuerdo? Necesito tiempo para recuperarme de todo lo que ha pasado. Por supuesto, asintió Liam. No tengo ninguna prisa. Se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla, un gesto que podría haberse interpretado como una despedida amistosa, pero que hizo que el corazón de Ruth latiera más deprisa. De regreso a casa, Ruthie reflexionó sobre el encuentro. Liam siempre le había atraído, no solo por su aspecto, sino por su carácter, su inteligencia y su actitud ante la vida. Pero estaba casada y nunca se había permitido pensar en él como algo más que un compañero de negocios. Ahora la situación es diferente. Ella es libre. Por supuesto, era demasiado pronto para hablar de una relación, pero la mera posibilidad de un nuevo vínculo basado en el respeto y la admiración mutuos, y no en el fingimiento y la manipulación, era sobrecogedora. La casa la recibió con silencio. Ruthie encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Seguía teniendo la costumbre de preparar té antes de acostarse, un hábito que tenía desde su época de estudiante. Esperó a que la tetera hirviera y miró por la ventana las luces de la ciudad. Era una sensación extraña estar sola en una mansión enorme, pero no era soledad en el sentido negativo, sino más bien soledad, una oportunidad de estar a solas consigo misma, con sus pensamientos, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Subiendo al dormitorio con una taza de té, Ruthie se detuvo ante el espejo. La mujer que la miraba parecía más joven y feliz que hacía una semana. Era como si el peso de fingir continuamente, de tener que mantener la ilusión de un matrimonio perfecto, se le hubiera caído por fin de los hombros. Ruthie sonrió a su reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Libre para ser ella misma, para no ocultar sus logros, para no disminuir sus talentos. Libre para construirse una vida según sus propias reglas, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Tenía mucho por delante: la formalización de su divorcio, el desarrollo de su negocio, quizá una nueva relación. Pero ahora, en este momento, Ruth estaba agradecida por la traición de Austin,
porque la había liberado de sus ilusiones y le había permitido empezar un nuevo capítulo de su vida. El sol brillaba en la espaciosa terraza del nuevo séptimo salón Efiria, en el barrio de Marina. Ruthie estaba de pie junto a la barandilla, observando el ajetreo de abajo. La gran inauguración iba a empezar en menos de una hora. El personal estaba colocando las copas, los aperitivos y el equipo de música. Todo tenía que estar perfecto. Habían pasado 6 meses desde que Austin se había marchado de su vida, cargando con 2 maletas de pertenencias y las ilusiones rotas de un futuro juntos. 6 meses que lo habían cambiado todo. Su negocio, su sentido de sí misma, su actitud ante la vida. El divorcio fue rápido y sin dramas. Austin había firmado todos los papeles, renunciando a su derecho a la propiedad. Al parecer, el incidente con Verity le había enseñado a no tomar el camino más fácil. Ruthie respiró profundamente el aire marino. Después de tantos años a la sombra de su propio éxito, por fin se sentía libre de ser ella misma, de no ocultar sus logros, de no restar importancia a sus méritos, de no fingir ser menos capaz de lo que realmente era. ¿En qué piensas? La voz de Liam la sacó de sus cavilaciones. Se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. Su relación se había desarrollado lentamente, sin forzar las cosas. Primero fueron cenas amistosas y largas conversaciones. Luego fines de semana juntos, un viaje a la región vinícola de Napa. Y ahora llevaban 2 meses saliendo oficialmente. Pienso en todo lo que ha cambiado en 6 meses. Sonrió Ruthie, volviéndose hacia él. Un nuevo salón, nuevas asociaciones, nuevas relaciones. Y una nueva tú, añadió Liam, segura de ti misma, abierta, sin ocultar tu talento. Ruthie asintió. De hecho, el cambio más importante se había producido en su interior. Ya no sentía la necesidad de restar importancia a sus logros para que alguien a su alrededor no se sintiera inferior. Ya no desempeñaba el papel de simple esposa de un financiero de éxito. Ahora hablaba abiertamente de su negocio. Compartía su experiencia con aspirantes a empresarios y concedía entrevistas a publicaciones de negocios. Los invitados no tardarán en llegar, dijo Ruthie, mirando el reloj. Deberíamos bajar. Melanie, la encargada del salón, una administradora experimentada que llevaba más de 5 años trabajando con Ruthie, se reunió con ellos abajo. Todo está listo, dijo. El personal había sido informado, el buffet estaba organizado y los periodistas llegarían en 20 minutos. Ruthie asintió con la cabeza y echó un vistazo a la sala. El nuevo salón era su orgullo. Espacioso, con ventanas panorámicas y vistas a la bahía, decorado con sobrios colores naturales. El interior había sido diseñado por un reputado diseñador que había conseguido crear una atmósfera de tranquilidad e intimidad en medio de la bulliciosa ciudad. Bien hecho, elogió al equipo. Creo que la inauguración será un éxito. Periodistas y blogueros fueron los primeros en llegar. Ruthie invitó personalmente a representantes de destacadas publicaciones e influyentes cuentas de Instagram. Después llegaron socios comerciales, colegas del mundo empresarial y clientes habituales de otros salones de la cadena. Ruthie saludó a los invitados a la entrada y presentó a Liam como su socio, tanto personal como de negocios, ya que sus empresas estaban desarrollando proyectos conjuntos. Ruthie, enhorabuena por la inauguración. Nina, una vieja amiga, se acercó a ellos. Este sitio es increíble. Eres tan buena como siempre. Gracias, sonrió Ruthie. Sin tu apoyo, no habría podido sobrellevar los últimos meses. Nina la había ayudado mucho durante el divorcio, no tanto con consejos prácticos como con su presencia, su disposición a escuchar, su apoyo en momentos de necesidad. Fue ella quien primero notó el cambio en Ruthie, una mayor apertura, una disposición a hablar de sus logros sin falsa modestia. Te mereces todo esto, dijo Nina mirando el salón. Por fin tienes el reconocimiento que te mereces. Ruthie iba a replicar, pero le llamó la atención un movimiento en la entrada. Un rostro familiar apareció entre los invitados recién llegados. Austin. No lo había visto desde el divorcio, solo cuando los abogados le entregaron los papeles. ¿Qué hacía él aquí? Como si percibiera su mirada, Austin se dio la vuelta. Por un momento sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Ruthie sintió una extraña mezcla de emociones. Sorpresa, ligera ansiedad,
pero no dolor ni amargura. Esos sentimientos pertenecían al pasado. ¿Va todo bien?, preguntó Liam, dándose cuenta de su confusión. Sí, es que mi ex marido está aquí, respondió Ruthie en voz baja. No sé por qué está aquí. Liam se puso tenso. ¿Quieres que hable con él? No, no deberías. Ruthie negó con la cabeza. Este es un evento abierto. Tiene derecho a estar aquí. Es raro verle después de todo lo que ha pasado. Austin se acercó lentamente, maniobrando entre los grupos de invitados. Ruthie escrutó a su exmarido. Había cambiado, y no para mejor. El traje, antaño impecable, parecía ahora holgado, como si Austin hubiera adelgazado. Tenía ojeras y más canas en el pelo. Parecía unos 10 años mayor. Hola, Ruthie, dijo acercándose. Enhorabuena por tu descubrimiento. Es un lugar impresionante. Gracias, dijo ella discretamente. No esperaba verte aquí. Trabajo con Richard Kelly. Austin señaló con la cabeza a un hombre mayor que hablaba con los periodistas. Representa a un grupo inversor interesado en el sector de los balnearios. Ruthie asintió. Richard era una figura muy conocida en los círculos financieros, pero ella nunca había oído hablar de su interés por su sector. Encantado de conocerte, le tendió la mano a Austin. Soy Liam Thorne. Austin Crawford, respondió el hombre, estrechándole la mano. ¿Es usted el socio de Ruthie?, dijo Liam con calma, tanto en lo personal como en los negocios. Austin pareció sorprendido, pero rápidamente se sobrepuso a sus emociones. Ya veo. Bueno, enhorabuena. Se volvió de nuevo hacia Ruthie. Estás estupenda. Estoy contenta. Estoy feliz, respondió ella con sencillez. La incómoda pausa se prolongó. Ruthie notó cómo Nina se apartaba delicadamente, dándoles la oportunidad de hablar en privado. ¿Qué tal te va?, preguntó finalmente, más por cortesía que por verdadero interés. Austin se encogió de hombros. He estado mejor. Perdí mi trabajo en el banco tras una mala decisión de inversión. Sonrió irónicamente. Ahora asesoro a inversores privados. Menos sueldo, casi nada de prestigio. Pero algo es algo. Lo siento, dijo Ruthie. Y en parte era cierto. A pesar de la traición, no quería herir a Austin. ¿Y Verity?, preguntó recordando a la amante que había iniciado todo el conflicto. El rostro de Austin se contorsionó. Se fue un mes después de aquella noche. Dijo que no podía estar con un hombre que engañaba a su propia esposa. Irónico, ¿verdad? Ruthie permaneció en silencio. En efecto, el destino a veces da lecciones extrañas. He oído hablar de tu éxito en los últimos meses, continuó Austin. La entrevista con Business Insider, la nominación a Empresario del Año, las iniciativas benéficas. Siempre has sido capaz de grandes cosas. Es solo que... vaciló. ¿Ocultas tu potencial para no herir tu ego? Ruthie terminó por él. Sí, lo hacía, pero ya no voy a dejar que nadie me menosprecie. Austin asintió, bajando los ojos. Lo entiendo, y estoy orgullosa de ti. De verdad que lo estoy. Ruthie quiso replicar, pero Melanie la interrumpió para decirle que era hora de empezar la parte formal del acto. Tengo que irme, le dijo a Austin. Me ha alegrado verte. Y sorprendentemente, era cierto. No porque le hubiera echado de menos o lamentara la ruptura, sino porque la reunión le había confirmado que estaba completamente libre del pasado. Mirando ahora a Austin, no sentía amargura ni resentimiento, solo una ligera simpatía por el hombre que había arruinado su propia vida. Ruthie se acercó al pequeño escenario instalado en el centro del salón. Liam estaba a su lado, listo para apoyarla en cualquier momento, aunque ella ya no necesitaba ese apoyo. Sin embargo, su presencia la tranquilizaba. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó Ruthie cuando la sala quedó en silencio. Me complace darles la bienvenida a la inauguración del 7º Salón Efiria. Este proyecto es especialmente importante para mí, ya que marca una nueva etapa no solo en el desarrollo del negocio, sino también en mi filosofía personal. Miró al público. Entre los invitados había periodistas, socios y amigos. Austin estaba en el rincón más alejado, escuchando atentamente cada palabra. Cuando fundé el primer Salón Efiria, hace 9 años, tenía un objetivo muy sencillo: crear un lugar donde la gente pudiera relajar la mente y el cuerpo del ajetreo de la ciudad. Con los años, este concepto ha evolucionado, y yo también.
Hoy, Efiria es más que un spa. Es una filosofía de autoaceptación, de quererse a uno mismo, de reconocer la propia valía. Ruthie hizo una pausa, reflexionando. Los últimos 6 meses me han enseñado una lección importante. No puedes dejar que los demás definan tu valía. No puedes ocultar tus talentos, disminuir tus logros, fingir ser menos de lo que realmente eres, ni siquiera con la mejor de las intenciones, sobre todo con las mejores intenciones. La verdadera armonía solo es posible cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras capacidades, aspiraciones y éxitos. Notó que Austin bajaba la cabeza, dándose cuenta claramente de que estas palabras también se aplicaban a su relación pasada. El nuevo salón Efiria de Marín es la encarnación de esta filosofía. Cada detalle, desde el interior hasta los tratamientos, está pensado para recordarte que te mereces lo mejor. Mereces reconocimiento, mereces amor, amor por ti misma, ante todo. Ruthie levantó su copa de champán. Propongo un brindis por los nuevos comienzos, por el valor de ser uno mismo, por la armonía y la belleza exterior e interior. Los invitados aplaudieron y alzaron sus copas. Ruthie sintió una tremenda sensación de elevación, como si cada palabra que pronunciaba la liberara de los grilletes del pasado. Después de la parte oficial, hubo visitas guiadas al salón, demostraciones de procedimientos y tertulias informales. Ruthie habló con los periodistas, respondió a preguntas sobre el concepto de la red, los planes para el futuro. Ya no mencionó su transformación personal, pero todos los que la habían conocido antes podían ver el cambio, en su postura, en su forma de hablar, en su mirada segura. «Has estado estupenda», dijo Liam cuando por fin se quedaron solos en el pequeño despacho del vestíbulo principal. «Hablar tan abiertamente de tu viaje, no todo el mundo puede hacerlo. Creo que es importante compartir tus experiencias», dijo Ruthie. «Tal vez mi historia ayude a otra persona a encontrar el valor para ser ella misma, para no ocultar sus talentos en aras de la comodidad de los demás». Liam la rodeó con el brazo y le dio un ligero beso en la sien. «Sabes, cuando empezamos a trabajar juntos, supe enseguida que eras excepcional, pero tenías tanto cuidado en ocultarlo que a veces dudaba de mis observaciones». «¿Y ahora?», Ruthie sonrió. «Ahora me convenzo cada día de que tenía razón», dijo Liam con seriedad. «Y estoy agradecido de poder estar con tu verdadero yo, y no con la versión que has creado para los demás». Los interrumpió un golpe en la puerta cuando Melanie anunció que los invitados empezaban a marcharse y que sería una buena idea que la anfitriona se despidiera personalmente de cada uno de ellos. Cuando Ruthie salió al vestíbulo, se dio cuenta de que Austin ya se había marchado. De algún modo aquel detalle le pareció simbólico, como si se hubiera cortado el último hilo que la unía al pasado. Cuando los últimos invitados hubieron abandonado el salón, Ruthie salió a la terraza. San Francisco se extendía ante ella, brillando con las luces del atardecer. En algún lugar, entre esas luces, estaba su casa, ahora verdaderamente suya, sin la sombra de la presencia de nadie. En algún lugar estaba Austin, perdido, maltratado por la vida, pagando por sus errores. Y aquí, a su lado, estaba Liam, el hombre que había visto su verdadero yo desde el principio y la apreciaba solo por eso. «¿En qué piensas?», preguntó él, acercándose por detrás. «Transformación», respondió Ruthie. «¿Cómo una persona puede cambiar tan completamente en tan poco tiempo?» «No has cambiado», dijo Liam suavemente. «Simplemente te has convertido en ti. Te has despojado de la máscara que llevabas durante demasiado tiempo». Ruthie sonrió, dándose cuenta de que tenía razón. Todo lo que le había sucedido en los últimos 6 meses no era un cambio radical de personalidad, sino un regreso a su verdadero yo. Volvía a ser la mujer fuerte y segura de sí misma que siempre había sido, pero oculta bajo una máscara de modestia para no herir el ego de nadie. «Vamos a casa», dijo, cogiendo la mano de Liam. Había sido un día muy largo. «¿En tu casa o en la mía?», preguntó con una sonrisa. «Nuestra casa», dijo Ruthie. Ya era hora de llamar a las cosas por su nombre. Bajaron hasta el aparcamiento, donde les esperaba el Jaguar de ella, el mismo Jaguar que Austin había conducido una vez, presumiendo ante sus colegas de ser el coche de la familia. Ahora lo conducía Rudy,
Y también se sentía bien. El viaje a casa duró menos de media hora. Estuvieron en silencio todo el trayecto, no por tensión o incomodidad, sino por la comodidad de un silencio que no necesitaba llenarse con palabras. En casa, en la mansión que ahora era enteramente suya, Ruthie se sentía tranquila y en paz. Aquí ya no revoloteaban los fantasmas del pasado. Ya no sentía la presencia fantasmal de su exmarido. Solo acogimiento, solo comodidad, solo una sensación de seguridad y pertenencia. Liam se detuvo en la sala de estar, mirando las fotos de la pared, nuevas, tomadas en los últimos meses. Ruthie con el equipo Eteria en un maratón benéfico. Ruthie y Liam en unas bodegas de Napa. Ruthie recibiendo un premio de la Asociación Empresarial. ¿Sabes lo que me gusta de estas fotos?, me preguntó. En todas tienes una sonrisa de verdad. No es educada ni reservada, sino genuina, de corazón. Ruthie se acercó más, mirando las fotos a través de sus ojos. Tienes razón. Solía controlar mis emociones, incluso en las fotos. Tenía miedo de eclipsar a Austin, de parecer demasiado feliz, demasiado exitosa. ¿Y ahora? Ahora solo vivo. No pienso en cómo se ve desde fuera, ni en cómo afecta al ego de los demás. Liam la rodeó con el brazo, y Ruthie se acurrucó en él, sintiéndose cálida y segura. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces pienso que debería estar agradecida a Austin y Verity. Si no hubiera sido por su traición, podría haber seguido viviendo a la sombra de mis propios logros, menospreciando mis talentos, fingiendo ser menos de lo que soy». «Todo es para mejor», asintió Liam. «Sin embargo, fue un viaje doloroso. Pero los resultados son impresionantes», sonrió Ruth mirándole a los ojos. «Ahora sé exactamente quién soy y lo que valgo».